¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la semana ya 6 del trimestre 25 primavera, y hoy es nuestra actividad justamente número 11 de las charlas del TIT. Como ustedes han visto, llevamos una temática muy diversa, muy amplia. La semana pasada estuvimos discutiendo sobre reutilización de patrimonio, toda una discusión arquitectónica, que hemos tenido olas arquitectónicas en el tronco interdivisional. Por la tarde de la semana pasada hablamos sobre microbiotas, si lo recuerdan, para todas estas personas que están en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Le comentaba a nuestro invitado de hoy que en este trimestre confluyen 18 licenciaturas, y por eso que los temas que abordamos son así de amplios. Y como nuestra universidad ofrece una licenciatura que se llama Política y Gestión Social, siempre tengo problema con el nombre, perdónenme ustedes, hemos decidido justamente invitar a John Ackerman a discutir sobre la realidad política nacional, no solo por esta licenciatura, sino porque nos parece fundamental que ustedes, en tanto estudiantes que ingresan a la universidad, tengan conciencia del papel que la política juega en nuestra vida. Hace muy poquitas semanas estuvimos discutiendo sobre la reforma al Poder Judicial. Yo preguntaba en mi salón quiénes habían ido a votar, y me sorprende también la decisión que tienen de ir o no a votar, como si la política fuese ajena. Yo estoy estudiando agronomía, estoy estudiando estomatología, la política lo puedo dejar de un lado. Creo que esto sea muy peligroso. En aquella ocasión discutíamos sobre la importancia de no saber, la importancia de desconocer en términos políticos, y la manera que se han apropiado algunos partidos políticos de ello, de que no estamos involucrados de manera suficiente en la vida política del país. Para discutir esto, por supuesto, hay múltiples perspectivas, hay, como todo, posturas distintas que van a enfrentarse, que van a estar dialogando. Tenemos el agrado de contar con la presencia de John Ackerman, y ahora voy a leer una semblanza, pero John ha sido colega de la UNAM durante muchos años, y también fue profesor de esta unidad, de la UAM Xochimilco, así que para mí es una alegría que John regrese este día para dialogar con ustedes. El formato, como ya lo saben, pero John no, es una charla. John tiene un tiempo para platicar su perspectiva, y luego abrimos el micrófono para tratar de dialogar. La invitación es para ustedes, que emitan su opinión, que pregunten cosas a John. Hay una persona que dijo que traía 18 preguntas, John, apuntadas en su lista. Un estudiante que me dijo, tiene 18 preguntas. ¿Para hoy ya? Sí, para ti, así directas. Así que, bueno, agradezco. Por supuesto, John, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Saludo con mucha alegría también al equipo del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, PUEX, que se ubica en Tlatelolco, en este espacio lejanísimo para la UAM Xochimilco, y agradezco que se hayan dado la vuelta para estar acá. Celebro la vinculación que estamos teniendo de la UAM Xochimilco con este programa universitario. Hace poquito se llevó a cabo un debate estudiantil, y John y su equipo como anfitriones nos recibieron a algunos
4 estudiantes de UAM Xochimilco y otros de UAM Iztapalapa, pero vamos, es el inicio de un trabajo colaborativo. Así que bueno, les leo rápidamente una semblanza de John. John Mill Ackerman es doctor por Harvard, John. Lo voy a leer mejor completo. Es director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y director editorial de la Mexican Law Review de la UNAM. Es doctor en Sociología Política por la Universidad de California, aquí estaba, Santa Cruz, y doctor en Derecho Constitucional por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ha dictado la cátedra American University en el Instituto de Estudios Políticos de París y ocupó la cátedra Alfonso Reyes en la Universidad de la Sorbonne Nouvelle. Desde 2018 conduce el programa semanal de análisis político Diálogos por la Democracia en TV UNAM. Es autor y coordinador de más de 30 libros, ha dictado más de 100 conferencias magistrales en diversos eventos académicos nacionales e internacionales. Su obra cuenta con más de 3,000 citas en obras científicas publicadas en una docena de idiomas, incluyendo inglés, francés, chino, turco, alemán, indonesio, ruso, neerlandés, portugués y coreano. Ha sido integrante del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado mexicano, presidente adjunto de la Asociación Internacional de Derechos Administrativos, miembro de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas e integrante del Comité Técnico de Evaluación de los y las aspirantes al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ganó el Certamen Nacional de Periodismo en 2009 y 2019, el Premio Nacional de Comunicación José Páguez Yergo en 2010 y el Premio Nacional de Locución en 2022. Ha publicado en periódicos internacionales de gran prestigio como The New York Times, The Guardian, Le Monde Diplomatique, Süddeutsche Zeitung y Los Angeles Times, entre otros. Desde 2018 conduce el programa semanal de análisis político Diálogos por Democracia en TV UNAM. Bienvenue. Y muchísimas gracias, por supuesto, John. Hablábamos que su hija se acaba de graduar en Harvard, por eso me quedé con esta idea, así que le enviamos un saludo, por supuesto, a la familia de John. Y bueno, pues reitero la invitación de que ustedes pregunten, participen, aprovechando que está acá. Y John, pues el espacio es tuyo. Bienvenido a la UAM Xochimilco. Mil gracias, querido Roberto. Un verdadero lujo estar aquí contigo, amigo, colega, siempre solidario, participativo. Es una gran ilusión, gran emoción estar aquí con ustedes. Como dice Roberto, yo creo que sí, mi primera clase como titular de una clase fue aquí, justamente. ¿Cuándo fue? 2005, hace como 20 años, en la carrera de Sociología, me parece, como un tercer semestre. Y Irma, mi esposa, Irma Sandoval, es egresada de aquí. Siempre habla maravillas de la UAM Xochimilco, del modelo educativo en particular. Ella sí también estudió sociología. Y para mí la UAM Xochimilco representa mucho. Realmente son muy afortunados ustedes de estar aquí. Es un modelo educativo muy innovador, que valora el pensamiento crítico, el liderazgo de las juventudes, la interdisciplina, este mismo tronco común interdivisional es único. En la UNAM no lo tenemos, por ejemplo. La oportunidad de estar juntos, estudiantes de tantas carreras distintas para hablar y discutir sobre temas tan importantes de tantas disciplinas variadas, les abre la perspectiva. Espero que las conferencias hayan sido interesantes, espero que aprendan un poco hoy también. Pero el simple hecho de estar juntos y abordando estas temáticas de manera disciplinaria es realmente algo, si bien el modelo de la UAM viene de los 70, es viejo ya, en realidad es lo de hoy, ¿no? Romper con la burocracia, la cerrazón de las disciplinas y pensar las cosas de manera integral. Quien no tenga esa formación, esa perspectiva amplia y esa flexibilidad,
no va a tener el mismo éxito profesional, ni va a poder tener una perspectiva crítica como se debe tener en este mundo tan complejo. Yo doy clase en la Facultad de Derecho y siempre le digo a mis alumnos que los mejores abogados son los que no solo estudian Derecho, que estudien Economía, que estudien Poesía, que estudien Biología, que estudien Historia. Un buen abogado no es solamente alguien que sepa pues, leer una sentencia y mover las frases y las cláusulas de las leyes y hacer esas interpretaciones y la técnica jurídica, sino que es traer a colación el conocimiento social integral, el contexto social y aplicar y hacer justicia, no solamente aplicar la ley, ¿no? Y esto es lo mismo para cualquier disciplina aquí. No hay abogados aquí, ¿verdad? No tienen derecho, pero en Azcapotzalco, si vas a ser médico o ingeniero o artista, todas estas disciplinas se van a alimentar a partir de beber de otras fuentes, ¿no? Sirve esa introducción. Mi propia formación es, como ya dijo Roberto, bastante interdisciplinario. Yo estudié mi licenciatura en filosofía, escribí mi tesis de licenciatura sobre Kant y Derrida en una materia de epistemología. ¿Hay filósofos aquí? ¿Sí? No, tampoco estoy en filosofía, pero yo estudié filosofía en licenciatura. Luego hice 2 doctorados, uno en sociología y el otro en derecho. Y entonces es muy, muy lindo. Aquí quiero empezar con una cita que nos compartió una conferencista que vino a la UNAM recientemente. Es una teórica feminista muy importante argentina que se llama Rita Segato. ¿Alguien la ha escuchado? ¿Sabe quién es? Al principio de su conferencia ella dijo lo siguiente, dijo: las humanidades son las disciplinas más poderosas que existen, aunque nos hagan creer lo contrario. Dicen que las ciencias duras, que yo sé que mis respetos para los de las ciencias duras, pero las humanidades también son poderosas. Al crear vocabulario, al elegir qué experiencias nombrar y cuáles no, las humanidades diseñan el camino de la historia, Son más importantes incluso que la política. Uno imagina que la política es el que diseña el futuro a partir de las decisiones y las votaciones y lo que quieras, pero lo que ella dice es que lo que se hace desde las humanidades, la interpretación, ponerle nombre a las cosas, es igual de poderoso que pues, descubrir una cura para el cáncer, ¿no? O construir un puente, claro, también muy valiosos, pero esta facultad de nombrar lo que somos y lo que estamos haciendo es igual de importante. Construye historia y define lo que somos. Y empiezo con esto porque cuando hablamos de la política, de repente, justamente como decía Roberto, pues lo vemos muy lejos. Y por cierto, retomando lo que comenta Roberto, ojalá hagamos muchas cosas con ustedes, ¿eh? Acabamos de empezar una primera iniciativa, el debate interuniversitario, con estudiantes de la UAM, de la UACM, de la Universidad de Castellanos de la UNAM, pero vamos a seguir con muchos más esfuerzos. Por ejemplo, les invitamos de una vez en octubre, el 10 de octubre, vamos a hacer una feria por la democracia en las islas de la UNAM. ¿Sí conoces dónde está CEU? Las islas, ¿no? Montoncitos, por eso le llaman las islas. Ahí les convocamos desde ahora que vengan, por favor, a tener un intercambio, un debate con otros jóvenes universitarios, ¿no? Y si quieren presentar alguna obra cultural o alguna cosa artística o alguna cosa política o periodístico, adelante. La idea es que sea una confluencia de juventudes y de debate y diálogo entre jóvenes de universidades públicas, porque solo así vamos a resolver este mundo, llegar a esa conclusión, pero nada más quería adelantar la invitación. Entonces, cuando hablamos de política, muchas veces la vemos muy lejana. O la vemos demasiada, poca seria, ¿no? Poco serio, como una tonta. Yo quisiera preguntarles, por ejemplo, aquí, ¿cómo se enteran ustedes de lo que acontece en materia política? Supongo que aquí ya nadie ve la televisión, como tal, ¿no? ¿Alguien aquí ve la televisión, así como tal, que sentarse en la sala y ver así la tele? ¿Alguien? No. Bueno, bien. ¿Qué es eso? Así es.
De los medios digitales y las redes sociales, ¿cuáles son las fuentes que más utilizan? ¿Algún nombre de algún medio de comunicación o de algún comunicador que les ayuda a entender lo que está pasando políticamente? Porque claro, nos informamos de muchas cosas en las redes o en las páginas o lo que quieras, pero para informarse lo que está pasando políticamente, ¿dónde recurrimos? A ver. AJ Plus, es Al Jazeera Plus, es el canal internacional de ¿es de Arabia Saudita o las Emirates? Yo creo que es Arabia Saudita, sí, de origen. ¿Sí? Y es y En Instagram. En Instagram. AJ Plus en Instagram, videitos, ¿no? Sí, reels cortos. Y así te informas sobre, por ejemplo, el conflicto más reciente en Medio Oriente, supongo. Sí, el genocidio. ¿Quién tiene razón? ¿Irán o Israel? Irán, sí, o sea, nunca Israel para mí. Bien. Yo diría, quien está sufriendo el genocidio es Palestina. Correcto. ¿Dónde? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues en YouTube, generalmente en canales dedicados, es cuando más consumo la información. ¿Canales dedicados en qué sentido, perdón? Ajá, en lo que usted menciona, en política y cómo nos enteramos de lo Pero que pasa. canales de medios oficiales, Ajá, como sí, por ejemplo, AJ Plus como o DW en español, Ajá. o RT igual en español. Canales de ese estilo son los que justamente, bueno, considero yo en mi afición a consumirlos, porque no me gusta ver la televisión, un poco tanto por el amarillismo, aunque en este sentido no lo noto tanto en los canales que le menciono. Pero es una especie de televisión, lo que estás viendo son pequeños videos, ¿no? Sí, multimedia, sí, al final, pues. Sí lo son. O no es que vayas a los sitios para leer los textos, sino estás en No, YouTube. otra fuente sería en internet, pero pues ya en foros un poco más comunes. Muy bien, ¿quién más? A ver. En TikTok, sí. De la mañanera, o sea, de canales del gobierno o de algún... Cuando ven TikTok, ¿ven algún canal de algún medio? A ver. Sí, exacto. Ajá. A veces en TikTok de Claudia Sheinbaum suele decir algunas cosas, o en general suele hablar de política en algunos medios que también tienen TikTok. Aunque hay a veces siento que son un poco paranoicos en TikTok porque empiezan a meter miedo y, por ejemplo, hay gente que hace como humor, o hay gente que se pone muy, muy, muy paranoica y no, es que ya va a empezar esto y luego va a empezar aquello y ya vamos a valer queso. Entonces, siento que en TikTok las noticias, algunas, son muy paranoicas. La gente se pone histérica en los comentarios incluso. Es que eso es lo que atrae la audiencia, justamente, como lo que necesitas en primer lugar, como alguien que está publicando en Instagram o en TikTok, necesitas audiencia. Entonces, lo primero que tienes que hacer es escandalizar, ¿no? Y una de las formas más fácil para hacer eso es con el miedo, ¿no? O con el coraje, o con, ¿no? Violencia, sexo. O sea, hay muchas estrategias que usan para jalar, y esto justamente va afectando la manera en que se informa, ¿no? Antes quizás era el otro problema, ¿no? Antes más bien como veíamos televisión, más bien los locutores eran como excesivamente aburridos, ¿no? O sea, dando la noticia porque tenían su público garantizado, entonces era nada más dar la información, y aquí lo primero que tienes que hacer es jalar la audiencia y luego ya informar, si bien te va, si no es por amarillismo y de principio y final, ¿no? A ver. Pues sí, o sea, siguiendo esta idea que usted comenta, pues es un formato de odio, porque la gente con lo que más interactúa es con estos videos que le hacen reaccionar de una manera negativa, ya sea con odio o algún sentimiento parecido a y pues es lo que tu For You page es lo que te muestra más, ¿no? Y pues también de la parte de quién es de donde me cultivo en esta parte de la política, es justamente en un perfil de TikTok, es de Amanda Romano. Ella es una, me parece que estudió Derecho, es una chica que pues igual comparte toda esta información de política a nivel internacional y en México,
desde una postura pues apartidista, y me parece que ella es muy buena y es un muy buen canal para que nosotros como gente no estudiada en la política pueda entenderlo pues con palabras que nosotros reconocemos. ¿Alguien más aquí escucha a Amanda Romano? ¿La conocen? ¿Sí? Algunas otras personas. ¿En general se consideran bien informados e informadas sobre la política o no? A ver, si lo calificamos de 1 a 10, empezamos con 10. ¿Quién aquí se considera así como un as en la política? Un 10, levanta la mano. A ver, un 9. Tampoco. Un 8. Ahí está. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Bien, pues la curva está como de 0 a 6, ¿no? Quizás saben más de la política de lo que imaginan, ¿no? Es un parte de la magia de la política. Bueno, magia negra quizás o negativa. Hacerte sentir ignorante, ¿no? Porque si realmente nos diéramos cuenta de todo lo que sabemos en materia política, quizás nos sentiríamos empoderados para hacer algo y cambiar la política, ¿verdad? Entonces, también es parte del truco. Se informa entonces generalmente por TikTok, supongo, ¿no? O Instagram. A ver, levanta, en términos de plataformas, TikTok. A ver, levanta la mano. Instagram. Sí, ok. En X, Twitter ya no la usan, ¿verdad? Más o menos. Ah, mira, unos de la vieja guardia. Yo cuando entré en Twitter hace como 20 años, me emocionó mucho, pues era la cosa nueva, ¿no? Y hice una gran presencia ahí, tengo casi 900,000 seguidores en Twitter, ¿no? Y pensé que ya habíamos conquistado el espacio y luego como pasaron 5 años y de repente Twitter ya era vieja noticia y tuve que abrir mi cuenta en Instagram y en TikTok, pero es otro lenguaje y no es lo mismo. Las cosas están cambiando muy fuertemente. Nos interesa mucho, a mí me interesa mucho saber cómo están ustedes entendiendo la política, más que compartir quizás mi punto de vista, pero lo haré en aras de generar este diálogo. Estamos justamente en un momento muy interesante de la humanidad, de México en particular, pero de la humanidad en general, ¿no? Me parece que están muy afortunados, no solo por estudiar aquí en la UAM, sino vivir este momento en la historia, aunque no parezca. Pareciera un momento muy gris, muy triste, muy deprimente, incluso en materia política. Yo recuerdo, pensando quizás lo mismo, los 60s, ¿no? Mis padres eran los que tenían los grandes momentos de lucha, de cambio social. La juventud tomaba las calles en el mundo entero y cambiaba la manera de pensar en los 60s. De repente a mí me tocó en los 90s, como joven, yo nací en 73, entonces ustedes tienen 20 años, 19 más o menos, ¿no? Sí, 16, no votaron en esta elección, ¿alguien sí? Sí, bueno, no todos podían votar, ¿no? De los que podían votar, ¿quiénes votaron en esta elección ahora? Ajá. Y de los que podían votar, ¿quiénes no votaron ahora en esta elección judicial? Pues, más o menos mitad, ¿no? Bueno, yo fui joven en los 90s. Un momento también bastante emocionante. Tuvimos el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 1 de enero de 1994, ¿no? Yo conocí a mi esposa, y ella conoció a mí, nos conocimos, en el encuentro intergaláctico por la humanidad y contra el neoliberalismo en el verano de 1996. Un encuentro en la selva lacandona, en Chiapas,
saben que subcomandante Márquez fue profesor de aquí, de la UAM Xochimilco, que convocó subcomandante Márquez y los zapatistas en general. Llegamos 5,000 jóvenes del mundo entero, de China, Europa, los Estados Unidos, Sudamérica, México, para hacer una gran asamblea en la selva para reventar la política y la humanidad, ¿no? El encuentro intergaláctico contra el neoliberalismo y por la humanidad. Ahí es donde nos conocimos, mi esposa y yo, y desde entonces, pues, el amor nos une, y nuestras hijas, y debemos nuestra juventud y nuestra vida a esto, el activismo y a la esperanza, ¿no? De repente pareciera que no existen estos mismos espacios hoy, ¿no? No existe la misma emoción juvenil, oportunidad juvenil de los 60, de los 90. Lo que ustedes son es más bien hijos del COVID, ¿no? En lugar de poder salir a la selva de Lacandona a celebrar un momento revolucionario, más bien les mandaron a todos de regreso a sus casas, ¿no? A pues sufrir las clases en línea, ¿no? Y hay una crisis también de salud mental muy fuerte. Bueno, en parte es que ya estamos dando nombre, como decíamos con Rita Segato, a cosas que ya existían, ¿no? Estamos siendo más francos, todos. Ese asunto de la salud mental ha sido algo central toda la vida, sino no reconocido, hasta un estigma, ¿no? Si te enfermabas del brazo, bueno, estoy enfermo, etcétera, pero si te enfermas como algo más mental, hasta tenías miedo hasta la fecha, pero antes era peor confesarlo, porque era admitir que estabas loco, que tenías algún problema, ¿no? Esencial en cómo era. Así ahora ya se reconoce la salud mental como algo igual de importante que la salud física. Aunque esto también viene con una verdadera crisis. O sea, sí hay una crisis, hay un problema individual, pero también es un problema social. Y tiene que ver con eso, de que no estamos los grandes y tampoco se está generando ahorita desde la juventud estas claras visiones de futuro, ¿no? Estas visiones revolucionarias, transformadoras. Vemos que hay mucha desigualdad, que hay mucho sufrimiento, que hay mucha corrupción. Ustedes ya me dirán en la parte del diálogo cuáles son los problemas sociales que más les preocupan, ¿no? Y la política tenemos la fortuna de vivir en México, que en 2018 y más recientemente pienso que sí ha habido un avance importante, aunque claro, podemos debatirlo. Seguro hay de todos puntos de vista aquí. Pero en el mundo entero tenemos un colapso de muchos principios centrales que habíamos considerado como centrales para la política y para la convivencia humana a lo largo del último siglo y más. 2 siglos, desde la Revolución Francesa podemos ir. Muchas ideas sobre la democracia, sobre la participación, sobre la justicia, sobre la igualdad, sobre los derechos humanos, que si bien no se cumplían plenamente, ya se habían conquistado un espacio importante en los valores y los principios públicos. Hoy, en el mundo entero, tenemos un descaro terrible. Regresando al caso de Rita Segato, después de su conferencia la invité a mi programa de TV UNAM. Yo sé que no ven en la tele, pero publicamos pequeños recortes en Instagram, en TikTok, así que lo pueden ver así. Rita Segato me decía en un clip, igual lo vieron, alguien lo vio, que se viralizó, tuvo como 3 millones de vistas, en que ella dijo que ella ya se considera ex-humana. Porque ya le avergüenza a la humanidad. Lo que pasa es que esto es importante como término, porque desde hace mucho tiempo los que están a favor del pensamiento crítico, la justicia, hemos defendido el humanismo, ¿no? De que tenemos que ver el principio del humanismo como lo central para la política, preocuparnos uno por el otro, etcétera, lo humano, ¿no? En contra de la técnica, la guerra, etcétera. Pero lo que ella dice es que ya está empezando a decepcionarse de la misma humanidad. Y menciona justamente el genocidio en casa, ¿no? Dice, mira, en la Segunda Guerra Mundial había campos de concentración, campos de aniquilamiento, hubo un genocidio,
Pero al final de cuentas es escondido, no para justificarlo, sino simplemente para entender la diferencia entre hace 100 años y ahora. Antes, al final de cuentas, descubrimos, después de la derrota de los nazis, por los rusos en primer lugar, por cierto, no vayan a creer el cuento de la victoria gringa de la Segunda Guerra Mundial, los rusos derrotan a los nazis y descubren estas cámaras de gas y se dan cuenta, horrorizados, de lo que había pasado en términos de genocidio. Y lo que dice Rita es que este es lo mismo, pero peor. Bueno, primero la ironía histórica, que son muchos, los sionistas, no los judíos, los sionistas, que están haciendo este genocidio y además lo están diciendo a la luz del día y transmitido en vivo al mundo entero, ¿no? Ahora sí, para poner de cabeza un viejo dicho que decía, ¿no? The revolution will not be televised, ¿no? Decían los Beatles, creo, no sé quién decía eso, ¿no? ¿Quién es? Hay un dicho ahí famoso, la revolución no será transmitida por televisión, ¿no? O sea, con la idea de desenajénate de la tele y vamos a tomar las calles, ¿no? Y aquí es más bien que el genocidio sí se proyecta, no se televisa, sino se proyecta por las redes. Nosotros todos los días estamos viendo en tiempo real el aniquilamiento de un pueblo entero, ¿sí? Te llevo el micrófono. Lo que yo pienso acerca de esto es que no hay una sensibilización acerca del problema. Lo que ven en redes sociales o incluso en la televisión se proyecta más como un show que una problemática social. Ejemplo, me voy a poner un poquito densa, el narcotráfico. Siento que la normalización y la desensibilización acerca del narcotráfico y las desapariciones por este problema hacen que nosotros no nos lo tomemos seriamente o lo tomemos como que, pues es normal, es lo que siempre pasa y lo que siempre ha pasado, ¿no? Y esta desensibilización ya no nos hace cuestionar o ya no nos hace, incluso ya no nos hierve la sangre porque está pasando esto, justamente porque está proyectado como un show y no está proyectado con la sensibilización. Así es, o sea, eso es lo perverso. O sea, estamos viendo en tiempo real este aniquilamiento de un pueblo entero y es como si fuera un show. Pero no lo es una realidad. Entonces esto lo llama Rita la pedagogía de la crueldad. O sea, nos estamos enseñando, estamos educándonos a acostumbrarnos a la crueldad, ¿no? Desensibilizándonos. O sea, al verlo, en lugar de concientizarnos, que algunos sí, aquí seguramente están muy conscientes, aunque digan que no saben nada de política, pero estoy seguro que están muy sensibilizados políticamente, en el mejor sentido de la palabra. Pero nos va generando esa desensibilización, como dices, ¿no? Y esto es algo realmente que nos va afectando. En la gran política, la política formal que digamos, estamos viviendo también tiempos muy desastrosos. Aquí tenemos el micrófono aquí ahorita. Tenemos a Trump, tenemos a Bukele, ¿se ubican a Bukele? Con sus campos de concentración, ¿no? Tenemos a Milei y sus 8 perros, ¿no? ¿Cuántos son? Habla con sus perros, ¿no? Son perros clonados, ¿no? Y son sus mejores amigos. Mira, yo también tengo una perrita y la quiero mucho, no ese es el problema, pero el señor, su motosierra, ¿no? Milei. Estamos viendo unos monstruos políticos que son muy preocupantes, son signo de los tiempos. Hay un filósofo italiano muy importante que se llama Antonio Gramsci, ¿sí lo han escuchado? ¿Alguien aquí ha leído Gramsci? ¿No? ¿Sí? Unas cartas, como cuadernos de la cárcel, ¿no? Él escribió la mayor parte de su obra dentro de la cárcel de Italia a principios del siglo XX. Y él
decía esto, que cuando estamos viviendo momentos de transformación en sistemas políticos, sociales, económicos, en esos momentos en que el viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, este es el momento en que surgen los monstruos, ¿no? Y ahí los tenemos. Trump es un monstruo, ¿no? O sea, en fin, hay cosas interesantes que ahorita vamos a hablar del tema, pero es literalmente un monstruo que refleja algo abajo que está pasando. Y esa es la invitación que yo les quiero hacer en general sobre esto de entender la política. Todo lo que se percibe en la superficie son síntomas. Quienes aquí estudian medicina me van a entender perfectamente. ¿Quiénes van a estudiar medicina? ¿Hay médicos? No. Bueno. Los síntomas nunca es buena idea. Bueno, puedes atender los síntomas, tomas tu aspirina y ya no te duele la cabeza, pero si realmente quieres resolver el problema o entender el problema, tienes que ver qué está pasando abajo, qué causó ese síntoma, ese dolor o esa urticaria, lo que quieras, ¿no? A ver. Sí, justamente como comentaba mi compañera. ¿Tu nombre y carrera? ¿Cuál es? Maximiliano, de comunicación. Bien. Justamente como comentaba mi compañera, estamos sufriendo de esta desconexión de estas situaciones a nivel mundial. Yo creo que más que nada va a parecer algo redundante, pero por esta mentalidad que nos ha dado el capitalismo, en la cual solo nos da este concepto de humanidad, ¿no? En el cual todos participamos y que una acción mínima no va a hacer ningún cambio. Entonces nos da este concepto de, bueno, es problema de la humanidad, no mío. Si yo hago alguna acción, no va a tener alguna consecuencia que repercuta, ¿no? Entonces, desde esta parte de la que el capitalismo nos brinda esta individualidad que solo va a afectar tu vida y tienes que rendirle culto al capital, nos está haciendo crear esta desconexión en situaciones a nivel mundial, ¿no? Y también la parte de la desinformación en cosas tan banales como el efecto Mandela, que surgió después de que una chica de Estados Unidos blanca dijera que ella creía que Nelson Mandela había muerto en la cárcel, cuando como Nelson Mandela iba a morir en la cárcel, cuando literalmente toda su vida política, bueno, la parte más importante de ella fue después de que él nació, después de que salió de la cárcel. Entonces es esta parte pues de desinformación, de la mentalidad que ya traemos y el cómo se nos ha educado y pues esta parte de la desconexión que tenemos con las situaciones mundiales y pues que se ha normalizado, ¿no? Porque es algo de, bueno, pues así fue, así es y así va a seguir siendo y no hay nada que yo pueda hacer para cambiarlo, cuando en realidad yo creo que estas acciones mínimas son las que podemos hacer que van a repercutir tal vez en nuestros hijos y en futuras generaciones. Excelente, Max. Sí, justamente lo que estoy intentando construir con ustedes, existe un esfuerzo constante, permanente, casi una obsesión de parte de los poderes económicos, políticos, nacionales e internacionales, para enseñarnos a aceptar las cosas como son, el status quo, y a buscar salidas individuales, ¿no? La solución es la superación personal, ¿no? Está bien, obviamente, la superación personal está bien, ¿no? Estudiar, ¿no? Ser optimista, despertarte cada mañana, verte al espejo y decirte 10 veces sí valgo, sí valgo, sí valgo. Todo eso está muy bien, ¿no? Es muy importante porque justamente confronta todas estas redes que nos están enseñando todos los días que no vales y que justamente. Pero las estrategias tienen que ser colectivas, tienen que ser compartidas, tienen que ser a partir de las verdaderas redes sociales. Hasta eso nos lo quitaron o nos lo quieren quitar, ¿no? Resulta que TikTok es una red social. No. TikTok, Instagram, Facebook, X son
plataformas digitales. Son empresas, son aplicaciones. Cuando entras en esas plataformas, casi entregas tu primer hijo, ¿no? Se sabe, ¿no? Nunca han leído la letra chica cuando te inscribes en una red. Chécalo, intento. No creo que les vaya a hacer mucho sentido porque es un lenguaje legaloide larguísimo, pero para poder abrir tu cuenta tienes que aceptar las condiciones de esa red. Y si quieres, abres o hasta te obligan a scrollear luego, ¿no? Así por las palabras. Nadie lo lee, pero en esos textos estás entregando todo a la empresa. Ellos deciden la información que ves, lo que puedes publicar, la manera en que puedes relacionarte con los demás. Y con un interés único, que es el lucro. Ninguna de estos empresarios, Mark Zuckerberg, Elon Musk, imagínate, ¿qué opinan de Elon Musk? Buena respuesta. Elon Musk, toda esta gente, los dueños de estas plataformas, pues solo quieren dinero y no lucrar con tus datos personales, ¿no? Y con tu información. Entonces, está todo diseñado para el control social, ¿no? Por eso digo que hay un espíritu nihilista. ¿Qué es el nihilismo? Es cuando no hay futuro, no hay esperanza, ¿no? Desesperación que pesa sobre esta generación de ustedes. No sé si lo estoy inventando, ustedes me dirán, pero mi impresión es que eso es una realidad, ¿no? Sin embargo, a donde quiero llegar, a ver cuánto tiempo nos vamos a tener, quiero llegar al punto en que también nos damos cuenta que esta misma crisis es una oportunidad. Porque justamente al romper con todos estos esquemas clásicos de los últimos 200 años, ¿no? Sobre qué es la democracia, ¿no? ¿Qué es la justicia? ¿No? ¿Qué es el sentido de lo humano incluso? Se está abriendo una oportunidad hermosa para que ustedes le llenen con un sentido. Y digo ustedes como jóvenes, pero en particular lo digo como ustedes como jóvenes mexicanos y mexicanas. Porque sí estamos en un lugar muy importante, muy específicamente, estratégicamente colocado en el mundo, en la historia hoy en México. A ver, vamos sobre Trump. Trump es un síntoma. ¿Un síntoma de qué? Si tuviera que explicar el fenómeno Trump, ¿cómo lo empezaríamos a hacer? ¿Quién podría lanzar una hipótesis? ¿Por qué tenemos a Trump como presidente de los Estados Unidos? Y no solamente una vez, sino que regresó, ¿no? En elecciones democráticas. Los Estados Unidos no es una democracia desde mi punto de vista, pero dentro de ciertos criterios, pues sí, hubo elecciones, hubo votaciones. En 2 ocasiones el pueblo americano lo votó y lo siguen apoyando, no tanto como apoyamos aquí a Claudia, ¿no? 80%, pero a Trump sí le apoyan 45%. Se tiene una legitimidad normal de un presidente en los Estados Unidos. ¿Por qué será? A ver, ¿entendemos a alguien más antes? Si no, a ver, aquí adelante, ¿no? ¿No levantaste la mano? A ver, acá, allá, o aquí enfrente. Ahí vamos contigo. ¿Tu nombre y tu carrera? Soy Jaime, de Biología. Biología, muy bien. Bueno, yo creo y lo interpreto como que Trump surgió como lo ven como la solución de las crisis económicas que ha habido alrededor del mundo en los últimos años. Y él se ha puesto como un profeta, por así decirlo, que lo va a solucionar todo, a pesar de pasar sobre los derechos de bastantes personas. Bien, vamos a ahondarnos más en esa hipótesis. Hablas de la crisis económica. Sí. ¿A qué te refieres exactamente? No es examen, nada más quiero ayudarte a abrirlo. ¿A qué te refieres con crisis económica? Porque es una reflexión muy importante, pero quiero que todos entiendan de dónde viene, qué tipo de crisis y cuándo empezó, cómo estuvo. Pues yo creo que la crisis sobre todo empezó con los conflictos globales que han habido de unos años para acá. Y sobre todo en Estados Unidos, siento que otras potencias mundiales
han sido las que han ido a la alza, mientras que el occidente ha ido a la baja. Bueno, ese es otro punto maravilloso. El cambio geopolítico internacional, aquí y luego allá. Bueno, ya agregaste otro punto. El tema de la crisis económica es muy importante. Es una paradoja porque, por un lado, las bolsas y los rendimientos de las empresas globales han estado creciendo de manera fantástica en los últimos 20 y 30 años, ¿no? Había un crecimiento económico mundial impresionante, pero tienes toda la razón. También ha habido crisis. El momento crucial para esto, hay muchos, pero uno de puntos es 2007-2008. Hubo una crisis económica financiera, un colapso impresionante. Los bancos más importantes de Nueva York, el Lehman Brothers y Goldman Sachs, todo eso, estaban a punto de quebrar. Y los salvaron los gobiernos. Bueno, en realidad no los gobiernos, los salvaron los pueblos. Porque ese dinero que fue a rescatar los bancos venía de los impuestos. Algo así ocurrió también en México. No sé si ustedes lo tienen claro, pero en los 90s, a finales de los 90s, hubo una crisis financiera impresionante en 1994 y 95. Y en 90, o sea, también igual, los bancos estaban a punto de colapsarse, varios sí colapsaron. Y en 1996 y 97, esto les suena como la prehistoria, supongo para ustedes, antes de que nacieron, evidentemente, pero yo lo tengo muy claro justo a su edad de ustedes. Se aprobó algo que se llama el FOBAPROA. Ahora ya es el IPAP, ¿no? FOBAPROA es el Fondo de Protección Bancaria al Ahorro Bancario, ¿no? Y con los impuestos, el dinero de todos los mexicanos se entró a salvar a los banqueros. Lo cual era, pues ahora sí, Robin Hood al revés, ¿no? Tomar el dinero de los pobres para darle a los ricos. Ustedes saben que hasta la fecha estamos todavía pagando millones de pesos al año. No tengo la cifra aquí, lo pueden buscar. A ver, búsquenla en su inteligencia artificial. ¿A cuánto asciendan los intereses bancarios que estamos pagando todavía todos los mexicanos por el rescate bancario hace 30 años? O sea, ustedes van a apenas entrar en el mercado laboral, ustedes no estaban ahí. Van a tener que poner su parte para rescatar los banqueros hace 30 años. Esto pasó en 2007-2008, aún más grande a nivel mundial. Y la respuesta a esta crisis económica, así como la fue en México, pero ahora a nivel internacional, era que se aplicara justamente la austeridad. Que los gobiernos ya no apoyaran a la gente, sino que, y esto consolida una tendencia larguísima, pero que los gobiernos estuvieran trabajando a favor de los intereses de los bancos y las empresas transnacionales. Ha habido una concentración de riqueza del 1%. Hubo un momento de efervescencia juvenil en 2012, por ahí, quizás recordarán, estaban muy bebés, de Occupy Wall Street. ¿Sí escucharon esto? Los jóvenes de los Estados Unidos tomaron Wall Street, ¿no? Y esto también ocurrió en todo el mundo. Aquí en México tuvimos el Yo Soy 132, ¿sí escucharon de eso? 2012, en las campañas presidenciales en contra de Enrique Peña Nieto. ¿Saben quién es Peña Nieto? Sí. Pues Peña Nieto, desde que estaba en campaña, era claro que él estaba en contra de la juventud y la justicia, y los jóvenes tomaron las calles masivamente para intentar parar a Peña Nieto en 2012, ¿no? Entonces, y uno de los lemas, dichos, consignas que salieron de esa lucha internacional era en contra de la concentración del poder económico en el 1%, ¿no? Que el 1% del mundo controlaba, y ahora es más, ahora es como el
0.1%, o sea, cada año se concentra más la riqueza en pocas manos, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Esa es la crisis. O sea, la crisis no es falta de crecimiento en términos del PIB, sino que es crisis para los pobres, ¿no? Cada vez más excluidos del desarrollo, ¿no? Se destruyen los sindicatos, se destruyen los salarios, entonces hay más austeridad, menos apoyos sociales para la gente común. Por eso te digo que es una excepción en México, o sea, lo que tenemos más becas, más apoyos, un gobierno de sentido social. Yo también tengo muchas críticas al gobierno actual, vamos a hablar, pero comparado históricamente con lo que vivíamos antes y a nivel internacional, lo que los monstruos que estamos viendo, realmente estamos casi en la utopía, ¿no? En una excepción a nivel histórico y mundial. Entonces eso es la crisis económica, pero por otro lado lo que mencionaste, ahorita vamos con los otros comentarios, son los cambios geopolíticos, ¿no? Eso también es cierto. Los Estados Unidos están en un momento de crisis, ya no son el hegemón, ya no son el único poder que decide todo. Bueno, tenían la confrontación con Rusia, con el bloque soviético en la Guerra Fría, pero después de que ese sistema se debilitó, los Estados Unidos ha vivido los últimos 30 años como el único unipolar. Y ahora ya de repente se da cuenta que no, pues está China más fuerte que nunca, Rusia también, América Latina también, India, Brasil, los BRICS. De repente estamos en un mundo multipolar y no saben hacer. Entonces, todo esto se hace crisis con lo de Trump, ¿no? Y buscan a su Mesías, ¿sí? Claro. No sé si más o menos por ahí iba tu onda. Bueno, muy bien. Sigamos. Bruce, de diseño gráfico. Ajá. Bien. Yo creo que es por una percepción de que ellos mismos pues tienen este sentimiento de superioridad. No sé de dónde, o bueno, sé de dónde nace, pero no sé por qué nace. Y Trump es justamente, como lo menciona, un mesías o alguien que justamente les alimenta este sentimiento de superioridad, en el que pues un claro ejemplo es cuando les preguntan que dónde, o bueno, qué es Estados Unidos y les dicen que es América. Así es. Muy bien, sí, exactamente. Ese se hace el juego, la mezcla tóxica, ¿no? Por un lado, se viene bajo su control económico y político, y por otro lado, tienen esa soberbia, entonces, se genera esta reacción, ¿no? A ver. Y eso es muy buen punto, claro. Dicen que Estados Unidos de América. Nosotros también en México somos Estados Unidos de México, ¿no? Ahí no tiene nombre como tal, no hay nombre. No son América, pero todos somos América. Tampoco son los Estados Unidos. México también tenemos nuestros Estados Unidos. Entonces, recuerdo un candidato a la vicepresidencia, un cargo importante. Él iba a ser vicepresidente, fue vicepresidente de George Bush. Y le preguntaron si había viajado alguna vez o si conocía a América Latina. Y decía, no he ido, fíjate, porque no hablo latín. Latin American, ¿no? Bueno, sí, claro, hablan latín ahí, ¿no? O sea, el nivel de ignorancia es... Y los jóvenes de primaria no saben geografía, o sea, no saben ni dónde está su país. Les preguntas dónde está Guatemala y pues dicen que está en África, no tienen la menor idea del planeta en que viven, tan insular está la lógica. Sí, ¿tu nombre y carrera? Me llamo Ani, estudio comunicación y yo creo que es porque como que ha vuelto la tendencia a ser conservador. Creo que en Estados Unidos, bueno, en general en la sociedad nos dejamos llevar mucho por las tendencias, pero aparte creo que ahí entra un poco de la misoginia, del no querer a una mujer presidenta. Claro. Y ya. Sí, es muy buen punto. Ya Claudia es la primera mujer presidenta en América del Norte. Trump, las dos veces que ha ganado contra una mujer, Hillary Clinton, Kamala Harris. Tampoco así grandes visionarias políticas ellas dos, no, pero sí, claro, hubiera representado un cambio importante.
Entonces sí hay un problema y es paradójico, ¿no? Ellos dicen que en América Latina, en México, sería el país de machos, que pues sí, claro, hay. El patriarcado está en todos lados, y en México, por supuesto, pero el prejuicio es que los latinos, los mexicanos serían más machos, ¿no? Pero de repente nosotros somos los de la primera presidenta, y esto no es tan sorpresiva. México, la Ciudad de México en particular, legalizó el matrimonio de personas del mismo sexo, legalizó la interrupción legal del embarazo antes que San Francisco, París, ¿eh? O sea, la verdad es que sí hay una cultura política, si la quieres llamar así, de avanzada, no en todo México, pero en la Ciudad de México sí, y en muchas partes tenemos una visión política más abierta, más participativa, más crítica, me atrevo a decir, matizándolo con todos los problemas que también tenemos. Y esto es muy importante porque viene desde mi punto de vista, desde la misma Revolución Mexicana, ¿no? Yo les digo a mis alumnos de Derecho, que son muy afortunados de estudiar Derecho en México, porque cuando empieces con la lectura de la Constitución, ya te está impulsando hacia una visión de justicia social, ¿no? El artículo 3, 27, 127, 123 son artículos de avanzado que cambiaron el mundo entero. Se aprobaron en 1916. El derecho a la tierra, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la educación. Todos estos derechos sociales primero se establecieron en la Constitución mexicana antes que en cualquier otro lugar del mundo. Nuestra Constitución 1916-17, pero el constituyente fue a partir del 16, fue y sigue siendo, aunque hay otras que más recientes, los 10, 20 años, inspirado en México, otros casos, han ido hasta más allá, pero México ha sido un ejemplo internacional de conquista de esto de los derechos sociales, ¿no? No solo derechos individuales, civiles, a votar, a la libertad de expresión, que son importantes, sino derechos sociales, a la justicia. La tenemos en la Constitución. Ahí está todavía la sangre de Zapata y de Villa del proceso revolucionario de hace 100 años. Está en nuestra Constitución. Y eso es algo muy importante que tenemos que valorar. Y yo me atrevería a decir que no solamente está en la Constitución, sino que está en nuestra cultura política, que es un concepto muy difícil de decir, ¿no? Pero la manera en que entendemos y nos relacionamos con la política, este espíritu crítico, esa necesidad de poner los valores y los principios primero, aunque los políticos lo traicionan y tenemos todos los políticos corruptos que cualquier país necesita tener, pero el pueblo mexicano sí tenemos ciertas exigencias o estándares en esa materia que no necesariamente están en otros lados. Lees la Constitución de los Estados Unidos, está diseñada para defender al propietario. Todavía hasta la fecha el indígena cuenta por 3/4 partes de ser humano, ¿no? Y el afroamericano la mitad. Ya no lo aplican esa parte porque, pues claro, sería un poco brutal, pero ahí está. Y también está en su cultura racista, machista, etcétera, ¿no? Tú querías hablar, adelante, tu nombre. Mi nombre es Mari, estoy en Política y Gestión Social. Muy bien. Y siento que viene siendo más un tema de poder, un sentimiento de poder. Porque pues se ha visto a lo largo de la historia que los americanos pues tienen la realidad muy alterada, en ese sentido de que piensan que América es solo para ellos, en el sentido de que toda América, o sea, hasta América Latina. La doctrina Monroe lo llaman. Sí. Así es. Entonces, siento que ellos, al tener al Trump, le está dando por su lado al pueblo. En el sentido de que sí, yo también pienso lo mismo y voy a hacer todo esto para sacar a los inmigrantes de aquí y poder conseguir más poder o más estatus para demostrar que Estados Unidos es la potencia, que es lo mejor que puede existir en este mundo. Correcto, sí, todas estas hipótesis son reales y ciertas. Todo esto para mí es una gran oportunidad, porque por mucho tiempo nos vendieron la idea de que los Estados Unidos era el ejemplo de democracia, que teníamos que seguir ese ejemplo de democracia, de elecciones libres, limpias, libertad de expresión,
que Europa era el ejemplo, que la democracia venía de allá, ¿no? Y que lo que teníamos que hacer es copiar ese modelo de división de poderes, de elección, o sea, todo eso, la teoría está bonita en ciertas partes del liberalismo, pero nos enseñaron que, pues eso, y ahora, pues el rey anda desnudo. ¿Sí aprendieron esa fábula de niños todavía o ya hay otras fábulas de tiktokeras de la generación? Ustedes ya son de la generación Z, ¿no? ¿Sí? Ah, muy bien. Bueno, eso mismo es un concepto gringo, absolutamente. Es que ese es lo paradójico. Se está colapsando la hegemonía de los Estados Unidos objetivamente, pero subjetivamente estamos hoy más que nunca sometidos a las lógicas de la industria cultural de los Estados Unidos. O sea, todas estas, bueno, hay, claro, influencers mexicanos, pero en realidad lo que domina es una forma de expresar las cosas, ¿no? Yo los invito, por ejemplo, a buscar tiktokeros rusos o iraníes o chinos. Escápense de los americanos, ¿no? Porque hay algunos buena onda, pero hay que diversificar, ¿no? Entonces, se está colapsando este referente. Estamos entrando en un momento multipolar y hay una crisis económica, hay una crisis social, más que nada, a raíz de un modelo de desarrollo económico que es cada vez más excluyente y desigual. Hasta el momento ha sido estas corrientes fascistas que no sé si es correcto usar esa palabra, porque el fascismo, ¿saben qué es el fascismo clásico? ¿Quién era un fascista? A ver. Mussolini, era él fascista y Hitler compartía la misma onda fascista, pero justamente la palabra veredos fasci, los fasci eran como los policías secretos agentes de Mussolini. La idea era el control total de una sociedad a partir de pues, un líder carismático, ¿no? Mussolini y Hitler no solo gobernaban, no solamente eran los más importantes de las élites, los poderosos económicos, políticos, sino que se metían a controlar a la sociedad, ¿no? Y a aniquilar a los judíos y a espiar a todos. Es una necesidad de control absoluto total. Ese es el fascismo, ¿no? Y obviamente de derecha, al fin de cuentas, a favor del poder económico. Y era una estrategia específicamente de movilización del pueblo. Hacían grandes marchas, grandes manifestaciones de asambleas, ¿no? De hecho, es la época en que por primera vez la tecnología funcionaba para que el micrófono te permitiera comunicarte a las masas, ¿no? Antes no era posible, ya apenas se iba empezando, ya por esas épocas también se inventó la radio, ¿no? Para poder comunicar más allá de donde estás, ¿no? Entonces, es una política de masas y sobre todo diseñada para combatir la ola comunista, porque apenas habíamos tenido la victoria de la Revolución Rusa, un hecho histórico igual de importante que la Revolución Francesa, aunque la Revolución Mexicana fue antes, por cierto. Hay que colgarnos esa medalla. Antes de los rusos estaban los mexicanos, diferentes las revoluciones, pero la Revolución Rusa, pues no solamente pretendía ser una revolución nacional, sino una revolución mundial, ¿no? De los trabajadores. Ustedes saben que Trotsky, que era el jefe del Ejército Rojo, el gran internacionalista que buscaba que esta revolución expandiera a todos los pueblos del mundo, tuvo que finalmente refugiarse ¿en cuál país? En México, así es. Visiten su museo. Es un museo humilde. Quisiera ver este museo mucho más robusto sobre muchas cosas de su vida, pero es muy lindo. Está muy bien cuidado y ahí está su escritorio, ahí está su biblioteca, su casa. Lo asesinaron ahí, un agente de Stalin. Lo asesinó ahí mismo. Alguien que fingía ser un admirador, quería ser su asistente de investigación y con un piolet así de esas para el hielo, ¿no? Por la espalda literalmente lo mató a Trotsky, ¿no? Entonces, amenazaba ser una revolución mundial de los pueblos.
Entonces, el fascismo se desarrolla justamente en contra en tanto Italia como la Alemania eran de los países donde los movimientos comunistas eran más fuertes. El enemigo principal, en primer lugar, tanto de Hitler como de Mussolini, eran los comunistas. Y en segundo lugar, los judíos. De hecho, las primeras víctimas en Alemania eran los judíos comunistas, que existía, que todavía existen. Hay muchos judíos antisionistas comunistas, ¿no? Entonces, en fin, eso es para ubicar históricamente al fascismo. Podemos usar el término hoy. Pero el neofascismo tiene características muy distintas. No es una ideología de movilización, es de desmovilización. O sea, por eso la pandemia fue perfecta. ¿Quién sabe si haya sido intencional o no? Hay muchas teorías de la conspiración. Pero estuvo perfecto. Cada quien a su casa, interactuándose por medio de pantallas. Esto es el sueño guajiro de Mark Zuckerberg, ¿no? El metaverso, ¿no? Puedes experimentar todo desde tus guantes y tus lentes, ¿no? No tienes que ni salir de tu cuarto. ¿Se han visto la serie Adolescencia? A ver, ¿quién la ha visto? Adolescencia en Netflix. No sé si es tan conmovedor esa serie para ustedes los chavos que para nosotros los padres, porque en realidad la serie tiene un mensaje muy claro, sobre todo para los padres, ¿no? Pero también siento que para ustedes. Y entonces lo que está pasando es esta desmovilización. Pero, en fin, regresemos al optimismo. Decía otra vez, para citar Gramsci, decía él, es una frase muy importante: pesimismo del intelecto y optimismo de la voluntad. Hay que asomarse al abismo, hay que ver cómo están las cosas, no imaginar que simplemente por desearlo vamos a cambiar el mundo. Tenemos que ver lo que está pasando, pero no arrojarnos a ese hoyo negro, ¿no? Por la depresión y la tristeza y el nihilismo de que todo tan mal de que no podemos, como también está diciendo el colega, también es parte de la pedagogía de la desmovilización. Entonces, en eso del optimismo de la voluntad, también inteligente, tenemos que ver estos fenómenos como Trump y Bukele y Milei y otros similares como una indicación de un colapso de un mundo y el nacimiento de uno nuevo. Ahora, el nuevo podría ser peor. Por supuesto que podría ser, pero sobre todo si nos quedamos viendo TikTok y en nuestras casas jugando videojuegos. Está muy bien jugar videojuegos. A mí me gustan los videojuegos, pero es también una gran oportunidad para salir y construir cosas distintas a partir precisamente de este legado revolucionario, participativo que tenemos en México. Les invito a ver un documental que hicimos en el PUEDS, el centro que dirijo en la UNAM, se llama el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. El documental se llama El Proyecto Cultural del Neoliberalismo. Lo encuentran en el YouTube de Canal 22, porque lo hicimos en coproducción con Canal 22. Justamente trazamos algunas de esas ideas, a ver qué les parece. Vamos de regreso aquí con el colega Max. ¿O tú? Sí, perdón. Sí, adelante, sí es cierto. Tú habías levantado la mano primero y luego, ¿cómo te llamas? Artemisa, qué bonito nombre. Sí. ¿Es diosa del agua? De la casa. Ajá. La casa de la cacería, sí, Artemisa, claro. Y Max, pues es nuestro emperador, ¿no? Maximiliano, ¿cómo? Adelante, Artemisa. No tiene pila, ok. ¿Tienes que prenderlo quizás? ¿Se escucha? Ahí está, muy bien. Probando. A mi parecer, Trump es una marioneta. No es una persona que se erige por sí solito, es una marioneta. Porque
este cuate es nacionalista, es fanático, es racista, tiene todas las cosas negativas del mundo y se me hace increíble que una persona loca, disculpen mis palabras, entre al poder. Entonces, este cuate, a mi parecer, es una marioneta de millonarios que están detrás del poder. Una cosa que fue muy interesante para mí y lo que observé es por qué Donald Trump le dio un lugar a Elon Musk, un multimillonario. ¿Por qué? Le dio un lugar a Elon Musk en la Casa Blanca. Y ahí se ven muy bien sus intenciones, que sus intenciones no es su pueblo ni lo que dice de vamos a hacer América bien de nuevo, sino sus intenciones van por el dinero y van por el negocio. Entonces Trump es una marioneta de todos estos neoliberalistas y capitalistas que están detrás del poder. Y es por eso también que siento que no ganó esta Kamala Harris, no es que no me acuerdo, no ganó esta chica porque es liberal, no es conservadora. Y pues, ¿qué es lo que les da más miedo a los conservadores? Que alguien que no sea de su bando tenga el poder. Y es por eso que también Trump está en el gobierno, porque es una marioneta. A ver, coincido, pero también quiero, argumentar algo, a ver qué te parece, Artemis. En general, sí, por supuesto, Trump es un magnate empresarial y no busca el bien de nadie más que él y sus cuates y el poder económico. Pero marioneta es otra cosa. Marioneta es que alguien más de externa te controla. Yo siento que Biden era más marioneta que Trump. Un poco lo interesante con Trump es que está sacando de quicio a sus propios amigos. Ya se peleó con Musk. Abiertamente están mentándole por X y por Truth Social o lo que sea todos los días. Ya se pelearon. Sus aranceles convienen a algunos, pero no en general. Están muy enojados en Wall Street, ¿no? Hubo una caída de la bolsa espectacular en abril. Ya se recuperó, pero de repente, eso de lanzar las bombas a Irán, no se habían atrevido a hacerlo. Era como o sea, es un poco difícil lo que voy a decir. Acabo de escribir un texto completo sobre esto, no se ha publicado todavía, pero hay que argumentarlo bien porque no se debe sacar el contexto. Trump, dentro de cierto espacio, está rescatando la política, la mala política, la política neofascista, la política elitista, racista, todo lo que quieras. No defiendo a Trump, pero viéndolo como un síntoma de una situación es que en realidad yo veo a Biden y ahí sí veo una marioneta. O sea, el señor no podía ni hablar al final de su sexenio. No podía ni caminar. O sea, literalmente le tenían que mover la boca para que gobernara, ¿no? Era una marioneta. Trump es un irresponsable, lo que quieras, pero al final de cuentas toma las decisiones, lo presionan, claro, para sus cuates, insisto, no es para reivindicar a él, pero imagínate si Obama, que era el anterior, que era un gran, no el anterior, sino el rescatable, pues, el buena onda, ¿no? Pero muy moderadito al llegar, ¿no? Imagínense si Obama hubiera actuado de la misma forma que Trump, pero para causas de justicia, ¿no? Vamos a, expropiar a Microsoft y repartirlo a los pobres, ¿no? Ilegalmente, lo que quieras, ¿no? Autoritariamente, pero, o sea, quizás no estamos de acuerdo, sí o no, pero por lo menos la política existiría, ¿no? Y eso es algo como una cosa que tenemos que ir viendo de este momento que estamos viviendo. O sea, está renaciendo en cierto sentido la política, la mala política en caso de Trump, pero pensemos en cómo sería un buen ejercicio de poder de la política. Entonces eso es el diálogo que establezco contigo, pero entiendo tu punto, ¿no? ¿Tú entiendes el mío? Sí. Ah, bueno. Muy bien. Max, adelante. Sí, justamente yo también creo que opino lo mismo de usted. Más bien creo que
Trump es una marioneta de sí mismo, de su narcisismo, porque no creo que él desde este narcisismo que tiene, por decir, el otro día estaba escuchando un podcast de un profesional en psicología, da clases y él dice que ahora cuando da narcisismo, pues la vida ya se le hizo mucho más fácil porque pues tiene a Trump de ejemplo para poder ejemplificar cómo es un narcisista, ¿no? Y pues sí, yo creo que Trump realmente él hace lo que él quiere y desde esta parte justamente del neofascismo de en lugar de ir hacia adelante está retrocediendo, o sea, simplemente con esta frase de Make America Great Again, que pues se ha visto muy correlacionada con su partido, ¿no? Y pues creo que justamente, o sea, se está demostrando en toda esta parte que se está deslegalizando el aborto, toda esta situación con los migrantes. Entonces creo que Trump sí es un síntoma del neofascismo y es el más evidente ahorita, que yo creo que además se está llevando a nivel mundial porque todos tenemos esta culturalización suave, o no me acuerdo cómo es el concepto, pero, o sea, todos estamos americanizados porque Estados Unidos, desde Hollywood, desde Disney, desde todas estas empresas transnacionales, nos están culturizando, viendo cómo es la vida en América, viendo cómo compran allá, toda esta americación que hemos tenido, no solamente aquí en México, a nivel mundial. Entonces, pues se está representando en países como Corea, que cada vez está adoptando un sistema de producción más parecido al de Estados Unidos. Y pues yo creo que esa es la parte en la que nos está afectando Trump, que más que él mismo nos está afectando que él mismo sea el presidente de América, porque pues antes de ser presidente era un chick flick, o sea, era un meme, o sea, no era como nadie importante, o sea, él se lanzó a la presidencia después de enterarse que esta cantante, bueno, que una cantante tenía mejor sueldo que él, ¿no? Entonces, y cuando le salió la movida y ya estaba siendo presidente, fue como de, bueno, ahora soy presidente, ¿qué hago? Y empezó a hacer todas estas, movimientos dentro de su política. Entonces, pues sí. Gracias, Max. Sí, excelentes reflexiones. A ver, ¿y qué pasa en México? Para aterrizar en la actualidad. ¿Qué opinan de Claudia Sheinbaum, de la 4T? ¿Estamos avanzando y avanzando bien? ¿Cuáles son sus puntos de vista sobre eso? Me encantaría escucharles. Yo tengo mi reflexión. A favor en general, aunque crítico y muy crítico en muchas partes, pero quiero escucharles a ustedes. Por ejemplo, ¿cómo ven la reacción de Claudia frente a Trump? Por ejemplo. A ver, aquí. Y ahorita, aquí primero allá arriba y luego contigo. Sí. Ajá. Buenas tardes. Hay que aprenderlo quizás. Sí, ahí se escucha. Ok. Bueno, contestando lo que... ¿Nombre y carrera? Mi nombre es Bruno y la carrera es Ingeniería Agrónoma. Bien. Contestando lo que usted pregunta ahorita, lo de la 4T y lo de Sheinbaum, pero primero quisiera argumentar algo sobre Trump. Siento un poco que no se le escapa de la mente el pensamiento capitalista. Bueno, vaya, o sea, el país es meramente capitalista en todo sentido, pero hablando más bien de él en cuestión de empresarial. Lo digo porque veo mucho, bueno, no sé mucho de política, pero es algo que obviamente a todos nos tiene que, de cierta forma, interesar y tenemos que saberlo. En ese ámbito, yo lo que considero es de que justamente lo hace más bien como un negocio y que, vaya, como usted dijo, es algo que pues, lo hace por mera conveniencia propia. Un poco también lo que hace en el Medio Oriente con sus supuestos aliados, como por ejemplo Israel, lo que hace con Palestina y con el otro país que me parece que es Irán. Bueno, es que me confundo con el otro. Entonces, siento que eso lo veo un poco más bien como conveniencia, pero en cierta forma ahora con exposición de presidente como para su país.
Lo digo porque se sabe que obviamente en Medio Oriente existen muchos elementos, materias primas para hacer y deshacer. Entonces, eso es un poco lo que creo que en cierta forma quiso volver, o fue en su principio, o uno de sus principios, volver a justamente al poder. Porque en su primer mandato yo lo veía como, o más bien lo percibía como algo un poco evolucionado, siempre igual con su escuela de obviamente ser empresario y demás, pero ahora lo veo más bien como sea quien sea a costa de quienes mueran y quienes no, el beneficio justamente para Estados Unidos. Y eso ha sido, bueno, vaya, o sea, no es algo que no se sepa desde hace miles de guerras atrás, tan siquiera como por ejemplo la guerra interna entre México y Estados Unidos ya hace años. Entonces, bueno, sí considero que justamente Trump es algo como mencionaba mi compañera, no una marioneta, pero sí como quien tiene el poder como para extraer o darle poderes a alguien más, en este caso Israel, que justamente es algo que pues, es muy, muy bárbaro. Entonces, pues esa es mi opinión en cuanto a Trump. Y lo que usted menciona sobre la 4T y Claudia Sheinbaum, bueno, en sentido de la 4T, mencionando a Andrés Manuel, pues vaya, o sea, 100% a favor. No le veo, sí hay cosas, detalles y demás, como todos los mandatos, pero sí siento que era un poco un mejor gobierno Andrés Manuel antes que Sheinbaum. Pero no le quiero desacreditar justamente lo que también hace Sheinbaum en cuestión un tanto de género y en desarrollo del mismo país. Como usted menciona su relación con otros presidentes, con Trump yo lo veo un poco como, pues vaya, o sea, no quisiera decirlo, pero sí como la conciencia de que siempre hemos tenido de que el extranjero es más idolatrado incluso que hasta los mismos, pues vaya, hermanos mexicanos. Entonces yo la veo un poco como tímida, aunque no se le vea en, vaya, o sea, en la televisión o en algo, un medio, pero al inicio de su mandato Sheinbaum se veía muy, muy arriba, o sea, más que otros presidentes. Y ahora la veo como muy asustada, no lo sé, tal vez por lo que esté pasando en el mundo y sobre todo por lo que está haciendo Estados Unidos con otros países en Medio Oriente. Muchas gracias, Bruno, ¿verdad? Gracias, Bruno. Aquí había, acá, adelante. ¿Tu nombre y carrera? Sí, buenas, soy Antonio de Psicología. Hablando de... Bueno, primero quiero hablar de lo que pienso de la 4T y todo el partido Morena. Siento que es una falsa justicia social, porque están tomando... ¿Cómo me puedo explicar? Siento que es más para hacer que su partido sea legítimo, sea apoyado por todos, pero también quieren quitar cualquier oposición que tengan. Primeramente eso de, sí, las becas y todo lo que quieran, pero lo están poniendo con su sello, con su apodo. O sea, ya existían estos programas sociales, pero Morena tomó de estos programas sociales y diferentes lugares el dinero para dárselo a estas personas, en vez de tomarlo de otras formas como impuestos a cosas como el Airbnb o algo así, que dejan, o sea, todo ese dinero, todo sigue yendo. No toman de ahí el dinero, lo toman de las demás personas para darse. Es como lo toman de la clase media para dárselo a la clase pobre en vez de la clase alta, ¿no? Y pues sí, esa molestia es como que quieren crear un país nacionalista desde la izquierda, ¿no? Y bueno, ya con Claudia Sheinbaum, como aquí decía, ¿no? La respuesta que tiene con Trump y todo esto, siento que hay una sensatez en en no crear tensiones. Ya no se muestra a favor o así lo que diga Estados Unidos, todo bien, ¿no? Puede hacer lo que quiera, pero también hay un sentido de cautela como de no vamos a tocar esto hasta que ya esté nuestro país más estable. Pero tampoco es como seguirle a la corriente a lo que está pasando con Trump. Es más bien poner una barrera en la que no
la dirección de todas las locuras que está haciendo Trump no se dirijan al pueblo mexicano aquí en México. El problema es todas las deportaciones y todo eso. Y sí que tendría que tener decisiones más contundentes Claudia Sheinbaum, pero no con todas las locuras como está Trump. Lo mejor es no ver, no intentar como que a ver si hace algo, ¿no? O sea, no intentar así como provocarlo, porque no sabemos realmente lo que está pensando, lo que va a hacer. Es demasiado impredecible. Impredecible, sí. Es su estrategia. Es una estrategia muy efectiva en materia política. Si eres predecible, el adversario pues te puede arrinconar y en cualquier juego de ajedrez o barajas o lo que jueguen ustedes, si el adversario, si sabes lo que va a hacer en cada contexto, pues lo destruyes, ¿no? Pero si se mantiene impredecible y no sabes, y que incluso puede tomar decisiones totalmente fuera del marco normal, ya te tiene a ti dudando siempre, ¿no? Es su estrategia de Trump, absolutamente. Pues sí, Claudio no ha entrado fuerte a la defensa de los migrantes, ¿no? Que he visto, se les ha dado la bienvenida de regreso, pero no ha querido justamente para no provocar al tigre, ¿no? A aquel lado. Hay un congreso, bueno, una reunión mundial que se está organizando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, para dentro de un par de semanas. Sobre el tema de Gaza, de Palestina. Y han invitado a México. Y hasta el momento no ha habido respuesta. Y es por esta situación pragmática, geopolítica. No solamente es importante Trump, pero pues es nuestro vecino y 90%, 85% de nuestro comercio va allá. 30 millones de mexicanos viven allá. Entonces, pues sí, es difícil. No queremos simplemente pelear por pelear, pero sí de repente da la impresión de que estamos como congelados, ¿no? Lo cual es mejor que estar así como Peña Nieto. No sé, recuerdo Peña Nieto y Videgaray, que era su canciller durante un rato, era el representante de Washington en América Latina. Él organizaba las naciones de América Latina para cancelar y eliminar a Venezuela del concierto mundial, para organizar América Latina a favor de los Estados Unidos. No estamos haciendo eso, pero tampoco estamos realmente generando una resistencia, ¿no? Había otra mano por acá, creo. Sí, ahí está, por favor, colega. Tu nombre y carrera, y luego por acá, allá, enfrente, sí. Ahorita regresamos contigo también. Bueno, me llamo César Augusto, voy para Economía, todavía estoy en el TIT, ¿no? Y creo que todos aquí. Muy bien. Bueno, con lo que dijo sobre nuestra opinión de Claudia Sheinbaum y de la 4T de Morena, yo siento que, o sea, no tenemos como manera de saber si la Sheinbaum y AMLO y todos los políticos de Morena de verdad creen en la justicia social o si son genuinamente como de ideas de izquierda, ¿no? Porque no nos podemos meter a su cabeza. Pero sé cómo actúan, ¿no? O cómo deberían de actuar, y siento que muchas de las formas en las que hablan las personas de izquierda, políticos de izquierda, siempre tiene que ver como con la autosuficiencia nacional, ¿no? De autosuficiencia alimentaria, siempre tiene que ver con los derechos de los trabajadores, con todas esas cosas. Pero siento yo que vivimos en un mundo que está interconectado, ¿no? Siempre tiene que pesar como la opinión de los empresarios, y porque ellos son los que son dueños de las empresas, ¿no? Son dueños de cómo se crean las cosas, de cómo se intercambian los recursos, de cómo se mueve el dinero. Entonces, si uno se decide como irse por esa lógica de la autosuficiencia alimentaria, de los derechos de los trabajadores, en un mundo donde todo está conectado, donde le compramos comida a X país, donde importamos nuestros recursos, eso inevitablemente va con la idea de que tenemos que cerrarnos como país, ¿no? No tenemos que estar de acuerdo con las políticas de Fondo Monetario Internacional ni recibir dinero de ellos para el desarrollo del país, supuestamente, ¿no? Entonces no creo, aunque
esas personas de izquierda en el gobierno pueden ser de izquierda a lo mejor, pueden no ser de izquierda. Ellos no pueden implementar las políticas que siempre venden en las campañas. Y lo muy poco que pueden hacer, a veces siempre tiene que ir como con un contrapeso, ¿no? O sea, si cuando el gobierno pasado de Andrés Manuel empezó muy duro con muchas políticas de justicia social, pero porque siento que todavía tenía como un contrapeso de la derecha, que yo no estoy de acuerdo en nada de lo que esas personas piensen, ¿no? Pero todavía tenía como un miedo de que lo quitaran del poder. Y siento que ahorita como Sheinbaum llegando con la supermayoría y estando ya como con hegemonía un poco política, siento que ya no aplicó tanto cosas que se propuso supuestamente en las campañas, porque ya no tiene tanto miedo de que pueda perder el poder. Siento que está gastando mucho de la buena fe que tuvo muchas personas al movimiento de Morena. Entonces siento yo de que la política vista desde votar y poner un partido en poder nunca va o hoy en día no va a poder cambiar cómo funciona el mundo hoy en día, que es un mundo globalizado, es un mundo que se mueve por el dinero. Y siento que esa es como la opinión que tengo. No le tengo mucha fe a la política. Ok, está interesante lo que dices, porque yo diría que en general con lo que estás diciendo, Claudia y su gabinete están de acuerdo. O sea, en realidad no han hecho grandes esfuerzos a favor de la soberanía nacional, ¿no? Es un poco lo que se critica por acá. Ella ha sido, pues, muy positiva con la globalización, el libre comercio, con los Estados Unidos, ¿no? Ha hablado del Plan México, de fortalecer la economía nacional, pero en realidad no está haciendo una política industrial soberanista fuerte, ¿no? Mi crítica para Claudia sería eso, que en realidad no está rescatando suficientemente estos principios de izquierda, de soberanía. ¿Qué es lo que explica el hecho de que China cada día más alcanza a los Estados Unidos y pronto lo va a rebasar? El neoliberalismo, el libre comercio, pues en parte. China sí se ha abierto a los circuitos internacionales de inversión. Hay muchas plantas de Apple, de Microsoft, de todas las empresas. O sea, ellos rompieron con su proteccionismo absoluto comunista que la tenían durante un tiempo, en que sí están jugando en la cancha del capitalismo, pero lo están haciendo con una claridad de los intereses nacionales y de largo plazo. Cualquier empresa que invierte en China tiene que compartir su tecnología, tiene que contratar proveedores locales, tiene que, esa inversión extranjera tiene que dejar algo, ¿no? No es simplemente ponerse de tapete para que exploten la mano de obra barata y se llevan sus ganancias, ¿no? China sí tiene reglas muy claras y así es como han podido ir desarrollando su propia industria. Y, por ejemplo, los automóviles, si se han dado cuenta, en los últimos 2 años nada más, de repente, no sé qué porcentaje ya alcanza, pero un gran porcentaje ya de los autos ya son chinos, ¿no? Cuando los Estados Unidos era el país que dominaba este tema. Y México, ¿cuántas marcas de automóvil tenemos? 0. Bueno, hace 2 meses Claudia Sheinbaum anunció positivo que van a empezar una marca mexicana. Ojalá funcione, así como dijeron hace unos años que íbamos a hacer la vacuna patria, ¿no? Que íbamos a tener nuestra propia vacuna, que todavía no está. Y no es por falta de capacidad de los ingenieros, los científicos, los jóvenes talentosísimos que tenemos en México. La educación es de primer lugar. Lo que nos ha faltado es una inversión real, ¿no?, en nuestro país. Eso no tiene que estar peleado con la globalización, ¿sí me explico? O sea, de repente lo ponemos como un lado u otro, ¿no? Yo siento que lo que nos falta es justo esa parte. O sea, la globalización hemos tenido mucha y nadie en realidad, o sea, esa es la gran ironía. La izquierda históricamente estaba en contra del TLC, del Tratado de Libre Comercio, el antecedente del TEMEC, ¿no? El levantamiento zapatista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 1 de enero de 1994, se escogió esa fecha porque esa fue la fecha en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio firmado por Carlos Salinas y Bush y luego Clinton, ¿no? Era el rechazo a este libre comercio. Pero ahora la izquierda, Claudia, Andrés Manuel, lo primero que hizo Andrés Manuel llegando era justamente sentarse con Trump para renegociar el TLC y crear el TEMEC.
Ahora de repente la izquierda está a favor del libre comercio. Entonces, seguro se está riendo en su mansión Salinas de que jajaja, ¿no? Siempre les dije que ese es el camino, pero puede ser que estamos en un momento que sí, no podemos encerrarnos, pero podemos hacerlo de una manera un poco más digna, un poco más nacionalista, pues en el mejor sentido de la palabra, pensando en el desarrollo nacional a largo plazo y no solamente el dinero fácil, ¿no? Sí, siempre nos van a amenazar, claro. Aumenten los impuestos. ¿No hemos hecho una reforma fiscal? ¿Tuvieron aquí, aquí estaba con este mismo grupo, Noemí Levy, dice eso o no? ¿Sí? Ella habló de eso, me dice Roberto, pues es algo obvio, una reforma fiscal. Obviamente tienen miedo, porque si pones una reforma fiscal a las grandes fortunas, pues los ricos van a querer irse, ¿no? Yo digo, pues que se vayan. O sea, al final de cuentas, si estás en México generando economía e ingresos para ti, tienes la necesidad de pagar, ¿no? Entonces, si te quieres ir, pues tu pérdida, estás perdiendo una economía muy bollante, una capacidad de trabajo muy fuerte. Quizás sí, en el corto plazo habría desequilibrios, crisis, etcétera, pero a largo plazo estaríamos fortaleciendo nuestra economía porque con más recursos fiscales, México cobra todavía 16% del PIB, más o menos. En los Estados Unidos cobran el doble, ¿no? 28, 30. En Francia, en Noruega, Francia es como 50, en Noruega es como 60% del Producto Interno Bruto lo cobra el Estado. No para la corrupción, uno piensa en el Estado que es para algo, no, sino supuestamente, y ahí tienen una burocracia más fina, para los hospitales, para las escuelas, para las carreteras, para el desarrollo de un pueblo, para la tecnología. O sea, una gran parte de la investigación en tecnología, en ciencia, en los gobiernos del norte desarrollados viene del gobierno, absolutamente, ¿no? Las mismas vacunas se desarrollaron o se daban el dinero a las empresas privadas. Las empresas privadas lo hacían, pero con dinero público, ¿no? A ver, colega, ya casi se nos va, ¿verdad? El tiempo. Tienen que estar en otro lado a las 2, ¿no? Entonces, pues nos quedan 5 o 10 minutos, ¿no? O hasta dónde ¿cuánto tiempo tienen para caminar a la siguiente clase? ¿Sí? Bueno, en 1:15 para las 2 cerramos y me quedo a conversar con quienes quieren hablar en corto. ¿Tu nombre y carrera? Primero que nada, buenas tardes. Soy Pedro Antonio Alcántara, de la carrera de Sociología. Bien. Bueno, son solo comentarios. A mí no me termina de convencer, no me convence el sistema de seguridad social que tenemos hoy en día con el mandato de Claudia y como lo fue con el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Siento que a nivel de soberanía nos están quedando a deber mucho. ¿A qué quiero llegar con esto? Le dan más importancia a lo capital que a su pueblo, más que nada, no sé, que a su seguridad. Esta parte del sendero seguro por algunas partes de acá de mi localidad, de mi ciudad, no me generan confianza, ¿no? Como de, pues, ¿qué te hace creer que va a seguir siendo seguro, no? Ok, bien. Cuando dice que seguridad social, hablas de las luminarias, dice, lo del camino seguro. Ajá. Ajá. ¿O estás hablando de los hospitales? No, también a nivel de que las autoridades raras veces hacen algo, ¿no? Que como que tienes que hacerlo tú como por tu propia cuenta, ¿no? Lo cual a mí no me parece justificable, ¿no? En ningún sentido. Bien, muchas gracias. ¿Dónde está el siguiente micrófono? Allá. Y aquí el colega de atrás también está pidiendo para que lo pasen por allá. Sí, adelante. Tu nombre se me olvidó ya. Ani. Ani, ajá. Yo quería responder la pregunta de lo de la relación de Claudia con Trump. Ajá. A mí me parece que es muy inteligente cómo lo ha manejado, porque a pesar, o sea, como que se ha mantenido muy en paz, creo yo, y creo que es bueno
tratándose de un hombre como Trump, que es convicto y que es muy impulsivo en las decisiones que toma en contra de otros países. Y ya. Muy bien. ¿Acá? Hola, bueno, mi nombre es Miguel, soy de la comunicación social y pues el gobierno de Claudia Sheinbaum me parece muy problemático. O sea, creo que ella tiene un discurso tanto en la mañanera como en su toma de protesta, como súper nacionalista y abrazando a los pueblos originarios y demás, pero en la práctica es muy contradictorio. Siento por los grandes proyectos como el Tren Maya o como la refinería de Dos Bocas, o mismo su práctica, siento que es muy esencialista de, ay, sí, me lleno de humo y llevo a muchas personas de pueblos originarios al Zócalo, y en la práctica creo que eso no es congruente, y también me preocupa la cuestión de seguridad y la sobremilitarización que está haciendo, y también el tema de que ahora la Guardia Nacional se va a volver parte de los militares y que los militares van a poder tener cargos públicos. Creo que todo eso, México ya lleva un largo tiempo teniendo problemas y conflictos de violencia con el narcoestado, con el narco que opera a través mucho de la milicia y de los militares, que se alimentan uno de otro. O sea, yo no creo que los militares sean la salvación de México, y Claudia Sheinbaum está apostando mucho hacia el tema militar y la vigilancia que se viene próximamente. O sea, creo que eso sí es problemático y preocupante, porque tanta militarización no creo que nos lleve a un lugar de paz, que sí es eso que se busca. Y las desapariciones siguen aumentando. Entonces creo que al final, y teniendo al jefe de seguridad que se formó con fuerzas israelíes, Hoffman o ese señor, creo que por una parte el discurso es muy bello y endulzante, y en la práctica hay muchas cosas que nos van a dar en los talones y van a quebrar al pueblo. Bien. Sí, también me preocupa la militarización, desde luego. Es una realidad. Muchas gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Edgardo. Voy para arquitectura. Y mi opinión de la 4T, más que nada de Andrés Manuel, estoy de acuerdo en los apoyos que dio. Conforme lo que dijo también la doctora Noemi Levy, pues apoyó a clases sociales dándoles dinero, y al final regresó a la economía de México. Y prueba de esto es también pues durante la pandemia México se mantuvo a flote. Y conforme a Claudia, también estoy de acuerdo en algunas cuestiones, pero a mí lo que me molesta es que intente desviar el tema con todo esto de, ¿cómo lo llama? Del bienestar. O sea, tantos apoyos del bienestar, y así hay temas importantes que los está desviando así, como el chocolate del bienestar y todo eso. O sea, como que eso no es relevante, ¿no? Y también creo que es imposible en un solo gobierno abarcar todos los problemas sociales. O sea, se me hace muy complicado, y creo que ahorita lo están haciendo pues bien, pero tiene que llevar mucho más tiempo. Muy bien. Qué bueno que tengan este espíritu crítico, propositivo. Lo que a mí me preocupa más de esos temas muy concretos que están señalando, que sí también me preocupan, es algo más allá, que no es tanto de Claudia, sino en general de la visión de futuro, ¿no? Para regresar al principio de esta conferencia, cuando nosotros en los 90 éramos jóvenes como ustedes, teníamos claro que el objetivo era sacar al PRI de los pinos, ¿no? Y derrotar al neoliberalismo, ¿no? Democracia política y democracia económica, ¿no? Justicia económica, democracia política. Y eran muy claros los dos adversarios: el neoliberalismo, la corrupción, y por otro lado el autoritarismo y también la corrupción de ese lado, ¿no? Y aquí pues ya lo logramos a medias, ¿no? Ya tenemos un gobierno democrático intelecto, ya no hay fraudes electorales como antes, y ya por lo menos nominalmente, en nombre, hemos acabado con el neoliberalismo. Entonces, ¿qué les queda a ustedes hacer como jóvenes? ¿Solamente pues gozar de la cuarta transformación, de las becas y los apoyos? Pues no. Yo pienso que ustedes pueden, deben, quieren, bueno, me dirán, más bien participar en su propia transformación, no solamente gozar esta transformación para bien o mal que sea, sino generar una transformación de la transformación. Entonces,
¿cuál es esa visión de futuro? ¿Cuál es ese horizonte de un nuevo país que todavía tenemos que construir? En lugar de solamente estar diciendo que antes estaba peor, ¿no? Vamos a decir cómo va a ser mejor el próximo año, o el próximo sexenio, o el próximo siglo, ¿no? Entonces, ahí es donde de repente siento que urge. Si no lo van a hacer desde el gobierno, pues les toca a ustedes. Y como decíamos con este recorrido que hicimos a lo largo de esta conferencia, pues es una buena oportunidad, aunque no parezca. Las crisis siempre son oportunidades, ¿no? Es en los momentos de crisis en que pequeños esfuerzos bien organizados pueden generar grandes cambios. Cuando no hay crisis, cuando tenemos normalidad, grandes esfuerzos pues luego generan pequeños cambios. Pero cuando estamos en esos momentos de cambio histórico, pequeños esfuerzos no individuales, sino colectivos, pero estratégicamente colocados, pueden generar grandes cambios. Entonces, pues esa es la invitación a todos y a todos ustedes a poner su granito de arena. Están en un muy buen lugar. La UAM se facilita, se fomenta, se anima a sus estudiantes a pensar críticamente. Tienen la fortuna de tener ahí a alguien como Roberto, que les trae conferencistas tan subversivos como nosotros. Y es un gran momento también en México. Esto, más allá de las críticas, pues ya no hay represión como antes. Antes había una cantidad de presos políticos y mandaban los granaderos a reprimir a los estudiantes a cada rato. Tenemos un momento glorioso para aprovechar esto, avanzar y reiterar la invitación a que participen en actividades con la UNAM. Creo que esto es muy importante. El 10 de octubre tendremos esta feria por la democracia. Está abierta ya la invitación, obviamente que asistan tú y todos ustedes y sus amigos, pero también si tienen grupos estudiantiles o quieren hacer alguna presentación o algo, coméntenlo con Roberto y abrimos un espacio para que estén ahí presentes, para que tengamos estos espacios de confluencia juvenil a favor de la esperanza democrática, el cambio social y la justicia para la humanidad entera. Sí, claro. Con Roberto. Sí. Claro que sí, Roberto, tenemos comunicación constante y y pues regresaremos y seremos más. Ya tuvieron también un intercambio, fue este mismo grupo con Miguel Ángel. Exacto. Sí, Miguel Ángel Ramírez Zaragoza lo ubican. Él habló del zapatismo. Él es de nuestro equipo del PUETS, de la UNAM. Él trabaja conmigo, yo con él, estamos equipo. Entonces, pues en fin, bienvenidos y espero que nos vuelvan a convocar. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para John. Por supuesto, John, muchas gracias. Ojalá que no sea la última vez que nos acompañas. Ya yo nos había acompañado en las charlas, pero en su versión COVID, por decirlo de alguna forma, porque fue por Zoom. Sí. Así que ojalá que no sea la última vez que nos acompañes. Por supuesto, está abierta la invitación. De hecho, tenemos una reunión con tu equipo para planear una visita más amplia de UAM Xochimilco. Así que les pido, por favor, que quien quiera participar puede enviar un correo a tit@correo.xoc.uam. Les hemos escrito desde ese correo, ahí responda manifestando su interés para que acudamos justo a las islas, a esta feria por la democracia. Es muy probable que alguna representación de la UAM Xochimilco esté ahí. Estamos dialogando con nuestro rector también para que acuda. Y bueno, John me ha señalado hasta que rato que me acerqué que se puede quedar un ratito más. Si alguien tenía una pregunta ahí que no alcanzó por el tiempo a plantearla, pues por favor acérquese. Estaremos aquí un ratito más justo con John Ackerman. Le agradezco, por supuesto, a ustedes y también a los docentes que nos acompañan, al equipo, reitero, del PUEX, una alegría. Y pues, John, pues, gracias a ustedes. Gracias. La foto. Una foto. También puede